Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes y gracias, les agradezco a todos que nos estén acompañando en esta tarde. Y bueno, estamos dándonos cuenta que hay pocas personas, pues ya sabemos por lo que muchas personas están todavía con la incertidumbre y el miedo de asistir a actos presenciales. Y como nos constaba que esto podía suceder, pues hemos apostado por hacer el streaming, como he comentado anteriormente, para llegar al mayor número de personas y poder dar estas perlas que nos va a dar en toda su sabiduría Rafael Santandreu a lo largo de los 60 minutos aproximadamente que vamos a tener. Entonces, primero de todo, dar las gracias también a los representantes municipales que se encuentran aquí, a nuestra concejala de Cultura y nuestra concejala también de Mayores, así como al gerente del Patronato de Bienestar Social y al coordinador de mediatecas, que por lo que veo se encuentra aquí en este momento. No quería pasar desapercibido el darle las gracias a todo el equipo humano y técnico que se encuentran detrás de todo este acto, todos mis compañeros de ATC, de Centro de Arte y de Mediatecas. Sin ellos no hubiera sido posible realizar este acto. Quería también comentarles que bueno, hay un tema de compartir esta generosidad en estos momentos precisamente en los que nos encontramos. Cuando desde la concejalía se nos hizo el encargo de contactar con Rafael Santandreu, pues la verdad que para nosotros fue algo maravilloso, porque pensamos que mejor que traer, digamos, que acompañarnos Rafael Santandreu no podría ser otra persona. Precisamente porque los libros y toda su sabiduría están un poco fraguadas en lo que es la autoayuda. La autoayuda, el género de autoayuda, todos sus libros ya los conocen ustedes. Aquí en la mesa he traído 4 de ellos. El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y el libro que nos trae hoy, que es Nada es tan terrible. Doy las gracias, por supuesto, especialmente a Rafael y a su equipo por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Doy las gracias por su generosidad y por su tiempo. Rafael Santandreu ya le conocen ustedes como psicólogo y como escritor, y también es colaborador de Televisión Española, de un programa. En estos momentos parece ser que ese programa no se está emitiendo, pero es colaborador de ese programa, cosa que está llegando a un montón de personas. Pero además tiene un canal de YouTube en el que nos brinda un montón de sabiduría y de estrategias para llegar a conocernos, ¿verdad? Porque lo que está claro es que mientras más nos conocemos, más podemos llegar a ser felices, a conectar con nuestros valores y con nuestras fortalezas. Y Rafael es algo que hace a través de esa conexión que tiene con sus pacientes y de esa conexión mientras que él está escribiendo, con esa sabiduría, con ese optimismo. Y si yo tuviera que de alguna manera dibujar el perfil de Santandreu, hablaría de una persona pues como muy transparente, una persona cercana, una persona que no vive con los materialismos, una persona que realmente, como decía antes, es muy cercano a sus pacientes, y él es amante de una corriente que es la psicología cognitivo-conductual, y ya en su libro, en este que nos va a presentar aquí, sus últimos 3 capítulos, él habla de un método conductual desde el cual ha ayudado a personas con trastorno obsesivo-compulsivo, personas con ansiedad, personas con depresión, trastornos alimentarios, etcétera, trastornos de la personalidad, etcétera. Y es un método que realmente está funcionando muy bien.
Así que, para terminar, y ya le doy la palabra a nuestro amigo Rafael Santandreu, quería simplemente decir que cuando uno se conoce es mucho más feliz, y cuando uno vive de acuerdo a lo que tiene y no a lo que le falta, y no descuida a las personas a las que ama y viceversa, uno puede llegar a convertirse en ese maestro en Alaska con las gafas de la felicidad, y nada es tan terrible. Así que doy la bienvenida nuevamente y le pedimos un aplauso a Rafael Santandreu. Muy bueno. Hola. Muchas gracias por invitarme y por venir vosotros aquí hoy. Y vamos a organizar la charla de hoy de la siguiente manera, si os parece. Hablaré durante 1 hora, os explicaré un poco los fundamentos de la psicología cognitiva y después dedicaremos media hora a preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se os ocurra, cualquier pregunta. Una cosa que últimamente me está gustando mucho en las charlas que he dado en los últimos tiempos es que me contéis vosotros experiencias de crecimiento personal, de transformación que hayáis tenido en algún momento, porque nos aporta a todos, ¿no? Bueno, entonces, me presento un poquito más yo, antes de empezar, ¿no? Pues fijaos que yo soy psicólogo, como comentaba Susana, llevo pues bastantes años dedicado a esto. Y en este trabajo tan particular que es intentar ayudar a las personas a tener transformaciones radicales, ¿sabes? Que es esa cosa que no vemos muy comúnmente en las personas, ¿no? Ese fenómeno de, por ejemplo, imaginaos, ¿no? De ver una persona que durante 50 años de su vida ha sido un cascarrabias, ¿no? Una persona muy negativa, de repente hace una terapia, hace algo en unos meses y pasa todo lo contrario. A ser una persona positiva, tranquila. Eso no lo vemos mucho, pero yo os aseguro que es posible. Claro, si sabes cómo, pero es posible. Pues yo me dedico a eso, ¿eh? Desde hace muchos años pues me ganó la vida con esto. Y me dedico a un tipo de psicología doble, ¿no? Que efectivamente es la psicología cognitivo-conductual, que son dos corrientes de psicología bastante diferentes, pero unificadas, unidas de alguna manera. Eso es todo un tema, cómo podemos unir estas dos corrientes que realmente son muy diferentes, pero que en algún punto se unen. Incluso pueden ser en algún momento puedes entender que son contrarias, ¿no? Pero en algún momento se entrelazan. Esto que puede parecer raro, en realidad no lo es, porque muchos fenómenos de la naturaleza son así. Una cosa es cierta y la contraria también. Y hay que unificarlo. Aunque para nosotros eso puede resultar un poco difícil, pero es así. Bueno, pero hoy os voy a hablar más, en principio, de la parte cognitiva, de la psicología cognitiva. Y os puedo decir que la psicología cognitiva es una disciplina que yo creo que es increíble, es un tesoro, es algo espectacular, es de esas cosas mágicas que existen en el mundo. Y quien lo ha descubierto, quien ha tenido la suerte de descubrirlo en su vida, ha hallado un tesoro importantísimo. Entonces, pero la psicología cognitiva, que es una corriente de psicología científica con muchos estudios publicados, muy moderna, en realidad es muy antigua, porque digamos que el 80% o el 70% de la psicología cognitiva es filosofía estoica. ¿Y qué es la filosofía estoica? Es una filosofía que surgió en tiempo de los griegos antiguos y que, por ejemplo, que ya defendían o aplicaban a su vida, por ejemplo, Epicteto, el filósofo del siglo I. Entonces, fijaos, desde aquella época, por lo menos desde aquella época hasta ahora, miles de personas, cientos de miles de personas descubrieron esta joya que os voy a explicar ahora. Entonces, os explico una anécdota que me pasó hace un par de años, muy particular, que esto no está en ninguno de mis libros todavía, pero me pasó algo que creo que es divertido. Hace como un par de años me llamaron de Córdoba para que fuese a dar una charla allí a Córdoba, ¿no? Pero lo particular es que me llamaba un departamento de la Universidad de Córdoba, que era porque iban a hacer un congreso.
pero era de la Facultad de Historia y era un departamento de latinistas y expertos en historia y cultura griega y romana antiguas. Entonces iban a hacer un congreso, pero para especialistas, no abiertos al público, para especialistas. Entonces me dijeron, Rafael, mira, estamos haciendo este congreso, un congreso sobre la figura de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador romano, por cierto, de origen cordobés. Él no era nacido en Córdoba, pero sus padres y sus abuelos sí. Y llegó a ser emperador romano, ¿no? Además, se considera que fue el mejor emperador de la historia de Roma. Y entonces me llamaron y me dijeron, vamos a hacer un congreso solo sobre Marco Aurelio y ¿puedes venir? Y yo dije, hombre, yo encantado, porque además a mí me gusta mucho la historia. Y dije, hombre, yo encantado, y conozco a Marco Aurelio, pero no sé por qué me llamáis a mí, si yo no soy historiador. Y me dijeron, bueno, porque, ¿sabes, Rafael? Tú sabrás que Marco Aurelio, y sí que lo sabía, él mismo era un filósofo estoico. Él era un seguidor increíble del estoicismo e incluso escribió un libro que se llamó Meditaciones sobre su filosofía. Entonces dijo, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Es que como hacemos este congreso sobre Marco Aurelio era un filósofo estoico y hemos pensado en traer a un filósofo estoico actual y solo te conocemos a ti. Y yo digo, pues sí, encantado, pues venga, porque es verdad. Yo intento aplicar la filosofía estoica a mi vida a tope. Y entonces fui a Córdoba y la verdad es que fue una experiencia increíble. Porque era un congreso no de mucha gente, a lo mejor había 40 personas, ¿no? Todos profesores, todos especialistas en aquella época de la griega, de Grecia y Roma de aquella época, ¿no? Sabios, gente así, profesores ya un poco mayores. Fijaos si eran cracks esta gente, que os lo prometo, entre ellos, cuando estaban entre ellos, hablaban en latín. O sea, antiguo, O sea, y yo digo, qué gente. Además, había una de las ponentes, era una mujer, que su ponencia iba sobre la diferente moda de la barba en el tiempo de Marco Aurelio. Y digo, hostia, estás ha pasado un año estudiando esto. Entonces, claro, traía todo de diapositivas, ¿no? Claro, pero claro, eran de estatuas, ¿no? Y cómo rizaban la barba, cómo no, increíble, ¿no? O sea, me encantó, una gente maravillosa. Entonces yo di mi ponencia, ellos dieron sus diferentes ponencias sobre la economía en aquella época, sobre Marco Aurelio, no sé qué, todo súper interesante. Y claro, llegó un momento en que salí yo, ¿no? Entonces yo expliqué, ¿qué fui ahí a explicar? Pues más o menos lo que vengo a explicaros aquí también, ¿Qué es la psicología cognitiva y qué es la filosofía estoica y por qué es tan importante, ¿no? Y cómo la puedes aplicar a tu vida. Entonces yo fui explicando, y a cada rato aquellos profesores levantaban la mano y me decían, Rafael, espera, lo que acabas de decir, y soltaban una frase en latín. No sé qué, en latín. Decía, eso ya lo dijo Séneca. Y entonces ellos decían, pero tú ya lo sabías. Yo, no, ni puta idea de que Séneca había dicho eso. Y fue increíble, porque allí yo creo que yo tuve la percepción clara, y ellos también, de que habían pasado 20 siglos y a las mismas conclusiones que había llegado yo, bajo mi práctica, lo habían llegado esas personas de hace 20 siglos. Increíble. Exactas cosas, frases iguales. Exactas conclusiones, percepciones de cómo funciona la mente y la vida, ¿no? Fue una experiencia increíble. Entonces, fijaos cómo eso, esta sabiduría. Por cierto, que Marco Aurelio, una de las frases que dicen que dijo fue la siguiente. Él dijo, el mayor de mis tesoros de mi vida no son mis conquistas, mis palacios, mis riquezas, sino mi filosofía, porque es lo único capaz de otorgarme la felicidad o quitármela. Y tiene toda la razón. Entonces, fijaos que la psicología cognitiva se basa en un principio que dijo el filósofo estoico Epicteto y otros, pero Epicteto también lo dijo. Y fijaos, la frase es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esta es la pieza clave. Y es muy importante porque el ser humano no se da cuenta de que esto es así. Nosotros una y otra vez tenemos la tendencia a pensar de que si nos enfadamos, nos asustamos, tenemos vergüenza, o sea, todas esas emociones negativas
son a causa de cosas que suceden. Por ejemplo, ahora el COVID. Si nos hemos asustado, estamos mal, es porque hay el COVID, hay el peligro de muerte o no podemos salir de casa. Entonces, la filosofía estoica o la psicología cognitiva nos dice no, no es a causa de eso. Es a causa de lo que te dices acerca de eso. Esa es la diferencia. ¿Veis? Pero nosotros una y otra vez pensamos que son los hechos los que nos afectan y no es verdad. Por ejemplo, si alguien viene y nos da una patada en el culo y eso nos indigna, pensamos que es porque nos han dado una patada en el culo y no es verdad. Es por lo que te dices. Lo que sucede es que te da una patada en el culo, tú dices, eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. ¿Por qué? Porque queréis una prueba de que si, por ejemplo, vamos a uno de estos gimnasios modernos de fitness moderno y el monitor nos dice, mira, ahora os vais a dar una patada en el culo los unos a los otros y se os va a poner un glúteo que no veas. Estaremos felices de la misma patada en el culo. Y es el mismo hecho, es una patada en el culo que te ha propinado alguien. Pero claro, hacemos otra interpretación de la patada en el culo. Es increíble, pero el ser humano tiene aquí un ordenador central que lo tamiza todo. Pero nosotros una y otra vez creemos que no, que eso que sucede, estamos acostumbrados a pensar que son los hechos los que directamente me causan efectos en mi mente. Y no es verdad, es mi interpretación. Y ahí está la llave de la fortaleza, en hacer las mejores interpretaciones posibles en cada momento. Entonces, lo que sí sabemos es que hay personas que hacen interpretaciones bastante malas y tienen una vida emocional fatal, y hay personas que hacen interpretaciones increíbles todo el tiempo y están encantados de la vida. Yo estoy seguro que todos habéis conocido, y aquí seguro que aquí también habrá gente así, pero todos hemos conocido a gente, yo qué sé, por ejemplo, el tendero del mercado o cualquier persona tal, que los ves y están siempre alegres, están siempre positivos, están llenos de alegría, de energía. Y dices, bueno, y en cambio lo contrario, ¿verdad? Gente que esté donde esté, aunque sean ricos, millonarios, guapos y lo que quieras, están amargados. Y lo vemos totalmente. Entonces, si pudiésemos entrar en el cerebro de estas personas, en la mente, y los psicólogos lo hacemos, les investigamos, ¿qué investigamos? Lo que piensan, lo que se dicen a sí mismos. Su diálogo interno es muy diferente. Es muy diferente, ¿veis? Yo muchas veces digo a la gente, le propongo hacer, si no crees que esto es así, hacer una experiencia, ¿no? Entonces, cogéis a alguien que conozcáis, de vuestra familia, algún amigo, que sepa que es de este primer estilo, ¿no? Una persona súper positiva y súper fuerte a nivel emocional. Y luego escogéis otra persona que sea todo lo contrario. Y le contáis un mismo hecho. Os lo podéis inventar. Le decís, mira, conozco un tipo, tengo un amigo que tiene 50 años y que ahora le acaban de despedir, tiene 3 hijos y le cuesta encontrar trabajo. Vale, este es el hecho. Se lo explicas a uno y se lo explicas al otro. Y esperas que hablen. Ya veréis que el diálogo interno, lo que dicen uno y otro, es muy diferente. Y si intentas cambiar lo que ellos dicen, se resisten. Por ejemplo, el más fuerte dirá, bueno, pero esa persona ¿qué sabe hacer? Pero está bien de salud. Bueno, pues oye, pues suerte tiene, muchas cosas puede hacer. En cambio, el otro te dirá, ostras, menuda putada, ¿dónde vamos a ir a parar? Todo funciona mal. Y si intentas cambiarles esos dos diálogos, es muy difícil. Porque una vez tenemos un estilo de diálogo interno, nos cuesta mucho cambiarlo, porque es un hábito de pensamiento. Y si hacéis la prueba siempre que queráis, veréis la diferencia, veréis que hay una diferencia entre unas personas y otras muy claras, ¿vale? Ok, entonces yo en mi último libro, que era Nada es tan terrible, yo explicaba el tema de cómo funciona más la psicología cognitiva si queréis aplicarla a vuestra vida, y hice un símil con la película Karate Kid. ¿Os acordáis de la peli Karate Kid? Los más jóvenes igual no. ¿Tú te acuerdas? ¿Has visto esta peli? Vale. ¿Tú has visto Karate Kid? ¿Sabes qué peli es? Vale. Es buena, mírala por ahí. Mira, os lo recuerdo. En Karate Kid la historia iba de un chaval que estaba en el cole, llega nuevo a la ciudad, ¿no? Es un chaval un poco tirillas, no muy fuerte. Entonces se meten con él, ¿no? Pero resulta que él tiene un vecino
que resulta que es un anciano japonés que nadie lo sabe, pero es experto en Kung Fu, en karate o Kung Fu, ¿no? Y entonces este señor, el señor Miyagi, se apiada del chaval y le dice, mira, yo te voy a enseñar a Kung Fu para que te sepas defender y tal. Y entonces, pero le enseña con unos métodos muy particulares, ¿no? Muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el primer día le pone a limpiar el coche y no sé qué, ¿no? Y le dice, venga, con una mano dar cera, pulir cera. Todo el día, dar cera, pulir cera. Y así aprende los primeros movimientos del karate o del Kung Fu, ¿no? Bueno, pues la psicología cognitiva también tiene dos movimientos que podéis aprender a aplicar cada día, ¿no? Que son, el primer movimiento es renuncia y el segundo movimiento es creación. Renuncia, creación. Y así todo el día. Así todo el día. Tenéis que hacer esto todo el día. Vale. Y ahora vamos a explicar cuáles son estos dos movimientos de renuncia y creación. La renuncia es el paso fundamental, el primero. Se trata de renunciar de motu propio, o sea, queriendo tú, anticipándote, a aquello que la vida amenaza con quitarte. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Imaginaos que yo cojo el autobús por la mañana, ¿no? Soy cansado, tengo que ir a trabajar, no he dormido bien, cojo el autobús y va todo lleno y repleto de gente. Y entonces ya me pongo de mal humor, ¿verdad? Bueno, pues primero, renuncia. ¿A qué de renunciar? Aquello que la vida hoy parece que me va a quitar, que es ir sentado, ¿sabes? Ir cómodo. Ostras, me cago en la leche. Porque nosotros siempre nos perturbamos de algo que parece que nos falta, ¿vale? Siempre. Entonces, si el primer movimiento es que tú te anticipes y renuncies tú en primer lugar, mentalmente, y digas, pues ¿sabes qué? Que no necesito ir de pie en el autobús. De hecho, podría ir de pie en todos los autobuses el resto de mi vida y podría ser muy feliz. Porque ¿quién necesita ir sentado en los autobuses para ser muy feliz? Y arguméntate a favor de esto para no necesitarlo. Hay muchos argumentos, ¿eh? Por ejemplo, si en nuestra sociedad uno de los principales problemas que tenemos es que estamos demasiado gordos. ¿Pero para qué quiero estar tan sentado? Si eso no se necesita. Si fuese de pie, además, podría aprovechar para hacer sentadillas, hacer ejercicios. Oye, me ahorro gimnasio, no pasa nada. Entonces, fíjate, y esto es solo un argumento, pero hay 10.000 argumentos para darte cuenta que tú no necesitas eso. Ese es el primer paso. Porque en realidad nosotros nos neurotizamos porque nos llenamos de necesidades inventadas. Pensamos que debemos ser delgados, tener pareja, ser muy inteligentes, tener muchos amigos, tener un piso en propiedad muy bonito, y millones de otras cosas. Y cuidado, que como nos falte una de esas, somos unos desgraciados de la peor especie. Todas esas necesidades nos hacen débiles. Fijaos que había un famoso psicólogo cognitivo, que además era sacerdote, que se llamaba, ya murió, Anthony de Melo, que tiene libros, por cierto, libros muy buenos, en los que él mezcla psicología cognitiva con religión. Hace otra mezcla que también se puede hacer. Y él solía decir es una frase que tiene que ver con este primer movimiento de la renuncia. Él decía que la infelicidad en realidad procede de algo que hacemos nosotros, siempre. Que nosotros nos impedimos ser felices a nosotros mismos porque nos decimos, no puedo ser feliz, porque no tengo novia, me niego a ser feliz porque no tengo novia. O no puedo ser feliz porque tartamudeo, no puedo, tengo que hablar normal para ser feliz. Pero somos nosotros que nos ponemos impedimentos, porque eso en realidad no lo necesitas. Entonces, fijaos que por eso la renuncia es el primer paso que hemos de hacer para hacernos fuertes a nivel emocional. Yo, por ejemplo, hay un tema que es uno de los temas estrella que tratamos los psicólogos, que es lo que llamamos depresión por abandono. Le hemos puesto este nombre, pero es que cuando te dejan, ¿no? O sea,
eso es algo muy común, porque pasa mucho, ¿no? Y entonces la gente pues coge unas depres y unos estados fatales, ¿no? Por esto. Pero yo muchas veces he tratado este tema muy rápido con gente que tenía en la consulta, ¿no? Y a mí me gusta tratarlo esto de una manera un poco salvaje, ¿no? Entonces, muchas veces viene alguien que está como fatal porque le ha dejado la pareja. Ahora me viene a la cabeza una anécdota que os contaré ahora. Y muchas veces me dicen, Rafael, estoy destrozado, Rafael, no duermo por las noches, tengo una angustia increíble, me he tenido que coger la baja, Dios mío. Entonces digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás así de mal, no? Y me dice, claro, porque mi mujer me ha dejado, ¿no? Me ha dejado por otro, no sé qué, tras 20 años de matrimonio, lo que sea, ¿no? Entonces yo muchas veces me dicen esto y yo le digo, ya, pero cuéntame por qué estás deprimido. Entonces me dice, ¿por qué estás mal? Y me dice, Rafael, ya te lo he dicho, porque me ha dejado, se fue de mala manera, me dejó una nota ahí en casa y se llevó los muebles, el perro, todo, ¿no? No te quiero ver más. Y le digo, ya, sí, eso ya me lo has contado, pero quiero saber por qué estás mal. Todavía no me has dicho por qué estás mal. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estás? Y me dicen, entonces se quedan así un poco. Y dicen, ¿en serio? Y yo les digo, sí, porque todo eso que me estás contando no es razón para estar mal. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Estás mal de la cabeza o qué narices te pasa? ¿Veis? Y os aseguro que ha pasado varias veces en mi consulta, en todos estos años que llevo trabajando, que en una sola sesión esa persona ha salido y ya estaba bien. Ha pasado pocas veces, pero a veces necesitan más, normal. Pero a veces ha pasado una sola vez. Y cuando sucede, la persona no solo se da cuenta de que no necesitaba a Pepita para ser muy feliz, sino en realidad nunca había necesitado pareja para ser muy feliz. Y llevaba toda la vida pensando que sí. Y decía, ostras, qué liberación. Puedo estar mega feliz siendo soltero. No lo sabía. ¿Sabes? Yo me había creado esa necesidad absurda y estaba todo en mis pensamientos. Entonces, fijaos que ese es el paso de la renuncia. Pero esta renuncia tiene que tener unas características. Porque si es una renuncia triste, no vale. Tiene que ser una renuncia alegre. Una renuncia alegre, ¿por qué? Porque es una liberación. Te das cuenta de que eres una persona mucho más ligera, mucho más capaz de ser feliz en el mundo. Qué guay que eso no lo necesito. Por lo tanto, es una experiencia, es un descubrimiento maravilloso, que yo eso no lo necesitaba. Y no lo voy a necesitar nunca más. Con lo cual, si lo tengo bien y si no lo tengo, también. Es una maravilla. Tiene que ser una renuncia. Y luego, otra característica de esta renuncia es que, por lo general, es más una renuncia mental que una renuncia de facto. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes tener una mansión, puedes tener un Ferrari, puedes tener lo que quieras, mientras sepas que podrías renunciar a ello, que no lo necesitas. Pero si quieres tenerlo, tenlo. Pero sabes que podrías no tenerlo. Es más una renuncia mental que de hecho. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque nosotros nos llenamos de ansiedad o tristeza por cosas que hemos perdido, pero igualmente por cosas que creemos que podríamos perder. Y ya nos estresa. ¿Veis? Entonces, en esos casos tienes que decir, bueno, pues si lo perdiese, no pasa nada, yo podría ser feliz. Entonces, es una renuncia más mental. Esto me recuerda, fijaos, esta semana he visto a una paciente que llevamos unas semanas trabajando, que es una chica súper maja, que vive en Barcelona, que ella es de Córdoba, creo que además es. Fijaos. Es una chica súper maja que trabaja en una empresa, ¿no? Bastante grande. Y vino a verme porque se estresa mucho, ¿no? En el trabajo se estresa, piensa un montón de veces que lo tendría que dejar porque por muchos problemas que parece que hay en la empresa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado es que cualquiera de nosotros, si tú quieres ser feliz en un trabajo, estresarte cero, e incluso que te vaya súper bien, florecer, uno de los conceptos es de que has de tener siempre la maleta hecha para salir de ahí en cualquier momento.
O sea, es decir, renunciar si fuese necesario. ¿Por qué? Porque si tú crees que tienes un bien y lo necesitas absolutamente y sin él sería un desastre total, eso te va a llenar de ansiedad, ¿no? Es como si, esto es como si hay una frase en psicología cognitiva que es, esta es un poco difícil, que es, solo podemos disfrutar de aquello que podemos prescindir. Esto es muy importante. Es decir, imaginaos, un ejemplo para explicar esto es, imaginaos que ahora, no sé, os vendéis todo lo que tenéis tal, y os compráis un anillo de 100.000 euros, ¿no? Y os habéis empeñado hasta arriba, pero os gustaba tanto ese anillo que os habéis comprado un anillo de 100.000 euros. Claro, ¿ese anillo lo llevaríais en el día a día? Seguro que no. Lo llevaríais y sacaríais muy de vez en cuando, y el resto del tiempo lo tendríais en la caja fuerte. Porque claro, si perdéis el anillo este, si os cae, no sé qué, de 100.000 euros, te mueres. Entonces, ¿para qué narices quieres ese anillo? Ya no es un anillo para llevar. No sé qué es un lingote, es otra cosa. Eso ya no puedes disfrutar de eso. Claro, solo podemos disfrutar de las cosas que se pueden ir. Porque todo en la vida se puede ir. Porque la vida es así. Las cosas vienen y van. Entonces, por eso es tan importante esa renuncia mental, ser capaces de hacer esa renuncia mental, y si tú trabajas en un sitio, pues tener la maleta siempre bien hecha. Yo le contaba, yo casi siempre he trabajado de psicólogo por mi cuenta y he trabajado muy poco para otros, pero en una época lo hice. Hace muchos años trabajé haciendo una revista, que era una revista de psicología que se llama Mente Sana, que todavía se vende en los kioscos. Y yo pues estuve trabajando ahí un tiempo y tenía una jefa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo muchas veces me reunía con la jefa de vez en cuando, que se llama Elizabeth, ¿no? Recuerdo, y yo le decía, me reunía con ella y le decía, Elizabeth, ¿qué tal? Me decía, muy bien, Rafael, dime. Y yo le digo, mira, Elizabeth, es que te quería decir una cosa. ¿Tú estás muy contenta con mi trabajo aquí? Y me decía, sí, estamos muy contentos, Rafael. Y digo, pero súper contenta, ¿no? O sea, es decir, piensas que yo mi trabajo, porque Elizabeth, yo mi trabajo creo, y te puedo demostrar que lo hago de puta madre. O sea, muy difícil encontraréis a alguien que lo haga tan bien, ¿eh? Ya se reía un poco y me decía, bueno, sí. Y yo le decía, porque, Elizabeth, una cosa, ¿eh? Tú en cualquier momento, por favor, que tú veas que no es así, despídeme inmediatamente, ¿eh? Entonces ella se quedaba así un poco, nadie le había dicho eso nunca, se ponía así como un poco azorada, ¿no? Y decía, pues Rafael, ¿qué cosas dices? Déjame. ¿Sabes? Y yo le decía, no, que te lo digo en serio. Y yo me quedaba tan ancho, ¿sabes? Es decir, yo siempre tenía la maleta hecha. Bueno, porque es la manera de no estresarte, es la única. Pero si hacemos las cosas mal y no puede ir mal, mala suerte, pues me iré. Pero yo voy a disfrutar de lo que hago sin tensión. ¿Veis? O sea, yo voy a llevar el anillo, pero si lo pierdo, lo pierdo. Pero, coño, ¿para qué quiero un anillo si no es para llevarlo? ¿Sabes? Si no es imposible llevar un anillo, si no es imposible disfrutar de lo que haces, si no es imposible tener pareja, bueno, si me deja, yo qué sé, seré feliz igual. Pero la voy a sacar por ahí, ¿eh? No la voy a ocultar, no la voy a tener en una caja fuerte. No se puede tener en una caja fuerte a la pareja, una caja fuerte como mucha gente quiere. Que eso no es raro, esos son los celos, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues fijaos, el primer paso es renunciar y el segundo paso es crear un escenario nuevo de diversión. Renuncia, creación. Vale, vamos al segundo punto. El segundo punto es muy importante también, es el segundo. Y en ese se trata, ¿sabéis qué pasa? Que la vida, una cosa súper guay de la vida, es que la vida cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo. Eso es algo que también el ser humano le cuesta un poco de ver, porque somos un poco tontos. Para lo que es la naturaleza, somos muy poco inteligentes, muy poco capaces de fábrica. Entonces, el ser humano, esto de que todo cambie, no lo entiende ni le gusta, a priori. Lo cual es una tontería, porque primero, es así, tiene que ser así, y es mucho mejor que sea así. Y además, en nuestra civilización actual, todavía menos nos gusta, ¿no? O vivimos en la ficción de que podríamos permanecer, ¿no? Pero no todas las civilizaciones fueron así. Por ejemplo, los egipcios, los griegos también, y los egipcios también, no, esa cualidad de cambiante de las cosas la honraban y pensaban que era guay, ¿no? Fijaos que los egipcios, su animal totémico más importante era el escarabajo. Entonces, ellos, si vais a museos
de historia egipcia, veréis que muchas veces hay joyas que son de oro o lo que sea, que son escarabajos. Y tú dirás, hostias, podrían haber escogido otro animal, ¿no? Porque eso es un poco feo para tenerlo ahí en plan joyas. Bueno, pero ¿por qué lo hacían? Lo hacían porque para ellos el escarabajo era un animal totémico, muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el escarabajo es un animal que cuando llega la noche se entierra en la arena y en los primeros rayos del sol sale y como que renace. Y eso lo hace todos los días. Entonces decían, mira, el escarabajo representa de alguna manera el morir y el renacer constante, diario. Entonces ellos dijeron, porque en realidad ellos también pensaban en su filosofía, el hombre, cosa que yo también pienso, muere y renace cada día. ¿Por qué? Porque yo hoy soy Rafael, tengo unas características y mañana tengo otras cartas diferentes. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso hace la vida interesante, hace la vida fulgurante. Si no fuese así, sería un peñazo insoportable. Viviríamos en algo tan monótono que no lo podríamos soportar, no funcionaría. Por lo tanto, ese cambio constante mola mucho, pero se nos ha ocurrido que no. Que las cosas... Yo recuerdo que una vez tuve una paciente hace muchos años, que era una chica súper maja, que se llamaba Sonia, recuerdo, que resulta que estaba como en primero o en segundo de la universidad, ¿no? Y la tipa había entrado en crisis. Entonces la tenía delante y le pregunté, Sonia, ¿por qué has entrado en crisis? Y me dijo, porque mira, no me adapto a la universidad. Yo fui muy feliz en el cole. Era una estudiante muy buena, tenía mis amiguitas, no sé qué, los profes todos me conocían, el ambiente era muy guay. Y al llegar a la universidad es diferente, los profes no te conocen, hay mucha gente y no me adapto, ¿no? Entonces hablamos y ella me decía, ostras, si pudiera estar siempre en el cole. Y yo le diría, mira, yo le decía, Sonia, te equivocas mucho. Porque si yo ahora tuviese una varita mágica y pudiese colocarte siempre en el último curso del cole, para siempre, y siempre se repetiría, ¿no? Como la peli del Día de la Marmota, ¿no? Todos los años iguales, todos los años iguales. Al principio sí que dirías, genial, Rafael, me has hecho feliz. Pero al cabo de pocos años dirías, Rafael, por favor, quítame esto de encima, no lo soporto más. Porque es insoportable repetir lo mismo cada vez, repetir lo mismo cada vez. Y yo le decía, te equivocas. Si es súper guay estos cambios que estás experimentando. Por supuesto que es diferente el cole de la universidad, pero está lleno de maravillas. ¿Por qué te cierras a eso? Pero a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces desearíamos ser jóvenes para siempre, lo cual sería un coñazo increíble. Desearíamos, ¿veis?, vivir para siempre, lo cual es demencial. Desearíamos no tener enfermedades, lo cual es demencial, etc. El cambio es fundamental en la vida. Desearíamos que mi pareja estuviese siempre ahí, casados, ¿no? con esos anillos esposas que llevamos actualmente. Pero eso es demencial, porque el cambio es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros experimentamos un cambio en la vida, lo tenemos que celebrar en vez de lamentarnos. Y tener la cintura necesaria para decir, vale, ¿y el disfrute dónde está ahora? Vale, no es el disfrute como lo entendí hasta ahora, es diferente, pero qué bien que es diferente. Por ejemplo, a este paciente que le ha dejado la pareja después de 20 años de convivencia, pues claro, ahora está soltero, ahora le toca aprender otro tipo de vida, pero es maravilloso este estilo de vida. Entonces, la creación de un nuevo marco de disfrute es eso. Es estar atento para decir, vale, ¿de qué nueva manera voy a disfrutar yo ahora increíblemente? ¿Dónde está el disfrute ahora? ¿Dónde está la diversión? No es lo que yo me esperaba hasta ahora, pero está en otro sitio. Y la vida siempre ofrece oportunidades de disfrute. Yo en uno de mis libros, ahora no recuerdo en cuál, hablaba de una pareja, un matrimonio que se llamaba matrimonio Kaufman, que fue muy famoso en Estados Unidos en los años 70. ¿Y por qué? Y entre los psicólogos un poco también. ¿Por qué? Porque la familia Kaufman pasó algo particular. Eran muy jóvenes y se casaron y tuvieron 3 hijos muy rápido, ¿eh? Hablamos de la época hippie. Ellos eran un poco hippies, ¿no? Vivían en San Francisco. Él era profesor informático, él era informático y ella era profesora. Entonces
tuvieron 3 hijos muy rápido, pero el último hijo sucedió que nació y había algún problema con él. Entonces lo llevaron al médico y lo diagnosticaron de autismo, de un autismo grave, ¿no? Y le dijeron, mira, tu hijo no podrá llegar a aprender a hablar, porque es un autismo severo y no tiene cura. Necesitará siempre atenciones de alguien, etc. Pero lo particular de la familia Kaufman, del matrimonio Kaufman, es que en vez de decir, ostras, qué adversidad, qué mala suerte, Dios mío, no, eran una gente muy particular y dijeron, genial, si la vida nos ha traído, si el universo nos ha traído esto, es para que disfrutemos de esto, para que aprendamos. Entonces, se metieron con mucho entusiasmo a aprender todo lo que pudieron aprender. Entonces, sobre todo al marido, que se llama Barry, Barry se empeñó en que tenía que aprender a comunicarse con su hijo. Entonces, dice que probó muchas cosas, leyó muchos libros, probó muchas cosas que no funcionaron, ¿no? Dice que al principio, cuando el niño se ponía a balancearse así durante horas como hacen los autistas, él se ponía al lado a hacer lo mismo. Decía, bueno, algo significará. No, no significa nada. Pero probó muchas cosas, leyó libros y al final fue probando cosas y al final desarrolló un método, de hecho, el primer método de superestimulación cerebral y curó al niño del autismo. Y fue el primer caso en la historia en que se produjo eso. Entonces, fijaos que, bueno, luego, muchos años después, fijaos, primero que curaron al niño del autismo y eso fue un hecho que les hizo famoso en todo Estados Unidos. Pero lo siguiente es que justo después, en los subsiguientes años, adoptaron a otros 2 niños de América Latina que tenían el mismo problema, porque les gustó tanto que quisieron más. Y no solo eso, sino que fundaron un centro de tratamiento del autismo con superestimulación que fue el primero del mundo. Por cierto, ese centro, claro, funciona muy bien todavía en Estados Unidos y el director es ese niño, el niño aquel que superó el autismo. Entonces, pero aparte del tema del autismo, lo interesante es cómo se tomaron ellos eso que sucedió. O sea, primero dijeron, a ver, ha aparecido un niño en nuestra vida que es autista. Primero renuncia. Ok, renunciamos con alegría, no necesitamos un niño completamente sano, tal y como pensábamos. Esto está bien. Nunca hemos necesitado las cosas teóricamente perfectas que no existen. Vamos. Y el segundo paso era creación de un nuevo marco de disfrute. Vamos a aprender todo sobre el autismo y vamos a hacer de eso una cosa, mi hobby favorito, una cosa espectacular en mi vida. Y ¡pam! Las 2 cosas juntas hicieron